Que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sí es ese? Oh, sí es. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. A ese nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria y la honra por los siglos. Aquí estoy meditando en lo bueno que has sido tú, esperando en ti para oír tu voz una vez más, Santo.
Aleluya. Y nosotros le amamos, hermanos, porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Todo lo hizo Él primero, hermano. Aleluya, aleluya. La Biblia dice que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. En la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza, confiésalo, de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Levante sus manos, hermanos. Y vamos a cantarle una vez más. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Conrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre. En Primera de Samuel, como les decía, si gustan o no,
porque vamos a estar viajando por este capítulo, capítulo 14. Y el título es tiempo de guerra. Amén. Primera de Samuel 14. Es tiempo de guerra, hermanos. No es tiempo de vacaciones. Esa la vamos a tener allá a partir de las bodas del Cordero. Amén. Por muchos siglos, Sí, amén. por toda la eternidad. Pero en el tiempo que estamos aquí tenemos que reconocer que estamos en una batalla espiritual. Amén. Entonces vamos a estar leyendo allí en Primera Samuel capítulo 14. Cierto día, Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre. ¿Quién era su padre? Saúl. Saúl era el padre de Jonatán. Amén. Y aquí podemos mirar la característica de este hijo y buen amigo, muy amigo de quién? David. De David, que era un hombre valiente. Amén. Había guerra y él con su ayudante se atreven a hacer algo para el reino de los cielos. Y es algo que la palabra de Dios nos indica. El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes los arrebatan? Los valientes. Los valientes lo arrebatan. Estuvimos hablando de allí en el libro de Apocalipsis, una de las personas que van a estar excluidas de entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes son? Cobardes. Los cobardes. Los cobardes. Dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hermanos, estamos librando una batalla espiritual donde hay incluidas muchas cosas. Amén. Hay incluidos muchos enemigos. Tenemos enemigos que no concuerdan con nuestra creencia, pero aparte en estos momentos hay un enemigo que está haciendo mucho estrago a través de todo el mundo. ¿Cómo se llama? Ya supimos de Saúl, ya supimos de David. Ahora, ¿cómo se llama este otro enemigo? Este es enemigo, ¿no? El coronavirus. Hay que ser valientes para enfrentarlo, porque se trata de una guerra espiritual. Ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. ¿Cuántos hombres eran? 600. ¿Y cuántos iban con Jonatán? Uno más. En total 2. El encargado de llevar el éfod era Ahías, que era hijo de Ahitob y sobrino de Icabod, el hijo de Fines y nieto de Elí, el sacerdote del Señor en Silo. La gente no sabía que Jonatán se había ido. Entre tanta gente, 2 que desaparecieran no se notaban. Recuerdo cuando a veces Fidel iba a hablar, la escuela donde yo iba estaba como a unos 6, 7 bloques de la Plaza de la Revolución, y esto lo hacían en donde quiera, fábrica, todo lo que aglomeraba gente. Allí, el día que Fidel iba a hablar, lo llenaban de camiones y subían a toda la gente, quieran o no quieran.
a los camiones para ir allá a ver el discurso de Fidel. Y ya que estuviera allá, aplauda. Todo lo que decía Fidel había que aplaudirlo. Como nosotros estábamos cerca de la Plaza de la Revolución, nos llevaban en fila. Y era chistoso porque salíamos, vamos a decir 300, pero llegábamos muy poco porque por el medio del camino, como íbamos caminando, cuando había un pasillo por ahí de unos apartamentos o algo, se iban metiendo grupitos de muchachos y ya para cuando llegábamos allá, entonces, como sabían que en aquella aglomeración no se iban a dar cuenta de que faltaban ellos, pues se iban quedando por el camino. Esto fue lo que pasó allí con Jonatán y su ayudante. Se desaparecieron y nadie se había dado cuenta de lo que había pasado. El versículo 4. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba entre dos grandes peñascos llamados Boses y Sene, uno al norte, frente a Midmas, y el otro al sur, frente a Gabá. Y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. A ver, me gusta como dice allí en la versión Reina Valera. ¿Cómo dice? Quizás haga algo que va por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Y pensando un poquito atrás, ¿qué estaban haciendo los otros 600 soldados? Descansando. Estaban descansando. Estaban allí debajo de un arbolito. Yo no sé cuál era el propósito, si esperar que llegara el tiempo de la granada para comerse alguna o qué estaban haciendo, pero le faltaba el espíritu de guerra. Pero en medio de aquella multitud, mire quiénes eran los que sabían que había a un enemigo que había que pelear. Dos. Yo espero que en esta mañana todos hayamos venido con espíritu de guerra. Amén. Amén. El mundo está en peligro. El cristianismo está en peligro, hermanos. Estamos mirando las noticias, digo yo, que usted, esperando que usted también esté al tanto de estas cosas, porque el mundo, nuestra familia, nuestra iglesia necesita estar orando. Amén. Necesitamos estar en pie de guerra. Y hay conflictos, yo no sé si ustedes han mirado que por ahí cerraron la embajada china en Houston, creo que es en Houston, y esto ha provocado tensión. Entonces, en represalia, por allá los chinos creo que cerraron 2 consulados norteamericanos y se está provocando por allí fricciones. Por el otro lado, también se ha sancionado a Rusia porque estaba tratando de robarle los secretos de la vacuna antivirus acá en Estados Unidos, y también está formándose por allí una represalia. Tenemos que darnos cuenta que hay una batalla espiritual, porque esto no se trata de que estamos mirando una batalla física. Todavía no ha entrado abiertamente, pero viene, hermanos, lo dice la palabra de Dios, viene esa batalla. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros entender? Estamos en batalla. Amén. Estamos en batalla, y no solamente estas cosas de asuntos militares, está el virus por el medio, está la carnalidad, está el mundo, están gentes
rompiendo esto, rompiendo lo otro. Se trata de batalla, de guerras y rumores de guerras, como dice la palabra de Dios. Entonces, me quedé por aquí, se me corrió. Anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Esto es arriesgarse. Esto es tener disposición. Necesitamos tener disposición. Se trata de tomar un riesgo. Todo se requiere, en todo se requiere un riesgo. A ver, vamos a ver algunos riesgos que hemos tomado en nuestras vidas. Casamiento, pero antes del casamiento, allí el hermano Rafael miró a aquella muchacha llamada María y le hacía así el corazón, bum, 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 bum. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y por ahí está Alexander, ay, esa boliviana, y bum, bum, y bum, 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 bum. Y por ahí se trata de un riesgo, ¿verdad? Sí, amén. Porque a veces por temor, otra palabrita que suena más fuerte, por cobardía, nos las perdemos, hermanos. Nos la perdemos. A lo que me va a decir que no. Y quién sabe por ahí lo que nos perdimos por ese mal pensamiento de que tal vez me va a decir que no. Pero hay que tomar un riesgo. Y por ahí algunos hasta han agarrado una libretita para decir todo lo que quiero decirle, porque a esa hora me van a faltar las palabras y no sé qué decirle. Pero de alguna manera o de otra, aprovechó que iba para la tienda y agarrarla ahí en la esquina y decirle, te amo. Todo para decir una frasecita o lo principal que se requiere decir en este caso, te amo. Lo que quiero decirle, hermano, es que la mayoría de las cosas, si no todas en esta vida, requiere de un riesgo. Amén. Si David no hubiera ido allá a donde estaban sus hermanos y donde estaban también de alguna manera encuevados, él no hubiera tenido la oportunidad de enfrentarse a Goliat. Pero por el riesgo que él tomó, la nación de Israel contó con una victoria sobre los enemigos. Sí, amén. Entonces, estamos en batalla y en la batalla se requiere de riesgo. Entonces, vámonos para el 12. Pero ustedes cuando vieron a Anás, rey de los amonitas, perdón, otra vez se me voló la hojita esta. Entonces, Jonatán le dijo, mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque esto será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Ya allí Jonatán estaba involucrando ¿a quién? Estaba involucrando a Dios en lo que ellos estaban haciendo. Y es que Dios trabaja en nuestras vidas, hermanos, con las cositas que vemos que pasan a nuestros alrededor cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos lo que enseña su palabra, de que hagamos su voluntad. Allí tenemos que tomarnos un riesgo. Y allí podemos aprovechar
para conocer si es o no es la voluntad del Señor. Aquí Jonatán le hace una proposición a Dios de alguna manera. Si esto pasa, ahí hay un riesgo. Pero si no pasa, es que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos va a dar la victoria. Amén. 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 Estamos hablando de algo que el Señor nos ha mandado, no que ha salido de nuestra mente, es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Vayan y peleen la batalla porque yo estoy con ustedes. Así nos ha dicho el Señor. Amén. El 11. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento lo vieran. Y esto, al verlo, dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante: suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. El enemigo siempre nos quiere contar cositas, cuentecitos para distraernos. Suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarnos en manos de los israelitas. Va a entregarlos en manos de los israelitas. Ya se cumplió la señal. Ya se cumplió la segunda parte. Si es que nos llaman, nosotros vamos a ir porque el Señor está con nosotros. Esto es asunto del Señor. ¿Creen que nosotros podemos ir allá al parque de Chavarún, aquí en la esquina de la Colima y de la Sus, hermanos? Amén. Dígale al que tiene a su lado: esto es para ti también, por si acaso pensó que era para ti solamente. Esto es para todos. Sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante. A los que Jonatán hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados desde el destacamento y los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra. Hermanos, no se preocupen si hay temblor de tierra el sábado. Viene de parte del Señor. Y se produjo un pánico enorme. Cuando nosotros planificamos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos contar con Él. Y Él va a hacer lo que no podemos imaginarnos. Y podemos ver en la palabra cuántas cosas tremendas y raras sucedieron cuando el pueblo decidió confrontar al enemigo. Avispas, granizo. Aquí vamos a ver algo que sucedió, aparte de lo que hemos leído. La tierra tembló. Vamos a leerlo una vez más. Los soldados del destacamento y los grupos de guerrilleros empezaron a tener miedo. Dios sembró miedo en el enemigo. Que no siembre miedo entre nosotros, porque eso no viene de Dios. Amén. Amén. Si nosotros estamos actuando bajo la voluntad de Dios, no tenemos que tener miedo a nada. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de David que estaban en Gaba de Benjamín vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Confusión, corredera, pero ¿de quién? El enemigo.
Mientras dos estaban tranquilitos por ahí haciendo de la suya, el enemigo corriendo confundido de un lado para otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Ya empezó Saúl a preocuparse. ¿Qué cosas más raras están pasando? Pero él, en vez de preocuparse e ir a la batalla, ahora hace un conteo. Ahí a ver quiénes faltaban. Al pasar revista se vio que faltaban Jonatán y su ayudante. Y como ese día el éfod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: trae aquí el éfod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: ya no lo traigas. Como diciendo, esto está resuelto. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Mire qué confusión tan grande, que terminaron matándose enemigos con enemigos, del mismo ejército con los del mismo ejército. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos, fíjense ahora, ¿dónde estaban estos hebreos? Con los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los enemigos. Mire, con los enemigos se había juntado parte del ejército de Israel, parte del ejército de Dios. Y eso está pasando mucho. Así que, hermanos, ¿cuántos pertenecen al ejército de Dios? Porque muchos, por temor, muchos por X motivos, allá se hace esto mejor que acá, y por ahí tantas excusas, se están pasando al ejército enemigo. Pero algo grande va a suceder, que muchos van a regresar al ejército adecuado. Está por pasar algo grande. Yo no sé usted, pero yo estoy orando por avivamiento. Amén. Y por ahí se está mencionando mucho de ahora avivamiento. Y en este avivamiento, muchos que estaban allá en el ejército del enemigo van a regresar a casa. Amén. Pero por lo pronto, hermanos, permanezcamos en el ejército correcto. Amén. Porque el enemigo no nos está ofreciendo nada bueno. Hay peligro allá con los enemigos. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y es triste, hermanos, ver cuánta gente se van de sus iglesias, cuántas gentes se apartan de los caminos del Señor. ¿Por qué? Muchos motivos, pero porque allá como que la hierba está más verdecita, porque allá se puede hacer lo que acá no se hace. Queremos el libertinaje, queremos el ambiente, y hoy en día yo creo que este coronavirus no ha venido por venir. Esto ha sido mandado por el Señor. Sí, así creo, amén. Para hacernos reaccionar, para hacernos entender que tenemos que prepararnos. Amén. Hermanos, yo espero que esta palabra para algunos ya le caiga como la monedita esa que y empieza a soltar para lo que la echamos. Porque muchos todavía están dormidos. Amén. No durmamos. Amén. Estemos alertas, porque el Señor pronto va a levantar a su iglesia. Gloria a Dios. Les estaba contando de un video
Y por cierto, quiero aprovechar porque después me dice mi esposa, los que miraron el video, ¿y qué tú piensas de la partecita esa donde dice que hay que comprar armas? Se le salió la parte gringa. Nosotros contamos con armas espirituales, Sí, amén. no con armas carnales. Amén. Así es. No somos criminales. Pues no es que seamos criminales porque ellos usan por ahí el refrán que es para defendernos, por defensa propia. Y de alguna manera tiene razón, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. En ninguna parte miramos allí que Pablo iba allá a la tienda a comprarse una ametralladora, una espada, nada de estas cosas, para cuando vengan les voy a responder como ellos se merecen. No, hermanos, nuestras armas son espirituales. Espirituales. Amén. Así que, hermano, esa arma tú la tienes también. Aleluya. ¿Cuál es el arma principal? Palabra de La Dios. palabra. La espada de la... La palabra. Hermanos, hay que leer la palabra. Sí, amén. La palabra nos purifica. La palabra nos santifica. La palabra nos da la victoria. La palabra nos da la respuesta a la necesidad de la cual estamos confrontando y que está frente a nosotros. Lea la palabra. Amén. Es para leerla, tiene letras. Es para memorizarla, para que cuando venga el enemigo le podamos decir cómo. ¿Cómo le dijo el Señor? Escrito está, escrito está. Necesitamos esta espada, pero es espiritual. Sí, aleluya. La oración, ¿debe el cristiano orar? Amén. Lo hacía el Señor, Amén. lo hacía Pablo, lo hacían los apóstoles, los cristianos. Entonces, pongámonos a orar. Amén. Estamos en tiempo de batalla. Podemos ser sorprendidos porque podemos tener la espada por allá guardada, oxidada, y cuando ya la vamos a sacar, ay, esto no sale. Se oxidó de tanta falta de uso. Busquemos al Señor. Es tiempo de batalla. Y el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Compartía también, y no sé si ustedes los habrán mirado en las noticias, pero en Irán, ¿saben de qué estoy hablando? ¿De qué país estoy hablando? Musulmán. Un país musulmán que son tremendos, le tienen un odio a la nación de Israel que la quieren desaparecer del mapa. ¿Saben lo que está pasando en Irán? Hay un avivamiento. Hay un avivamiento. Se están convirtiendo muchas almas. El Señor está haciendo cosas tremendas. Gloria a Dios. Pero a través de toda esta situación bonita, hermosa, preciosa, ¿qué está pasando con los cristianos? Están matando. Están siendo perseguidos, están siendo torturados, están siendo muertos, están siendo separados de sus familias, pero la iglesia sigue avanzando. Amén, amén. Porque para mí el vivir es Cristo Y el El morir. morir y el morir me es ganancia. Amén, amén. Y esa palabra de morir, cuando algunos la escuchan, hermanos, como que vamos a vivir 1000 años. Queremos vivir 1000 años. Y pensamos muchos que el Señor va a venir cuando ya yo me acostumbre a leer la Biblia, cuando ya ore, cuando ya esto, y póngale por ahí la lista del deber de un cristiano. El Señor va a sorprendernos. Amén. Los que estemos preparados, nos vamos con Él. Los que no estén preparados, y como dice el corito, ya Cristo viene, señales hay,
almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él. ¿Cuántos se quieren ir conmigo? Yo no Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pero si queremos irnos con él, tenemos que estar en ambiente de batalla. No se trata de vacaciones, no se trata de pasarnos al bando contrario, no se pasa de vivir una vida a la ligera. Estamos en una batalla. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos. Ahora, esos son los que están esperando avivamiento para disfrutar de ellos. Y perseguirlos y darles la batalla. El combate se extendió hasta Beravén y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Podemos mirar aquí el tomarse el riesgo. Aquí podemos mirar que Jonatán y su ayudante planificaron una estrategia. Aquí podemos darnos cuenta que tomaron riesgos, pero también se mostraba que tenían confianza en el Señor, porque el ejército de Dios cuenta con su jefe. Y él dijo que él pelearía nuestra batalla, que él pelearía por nosotros. Y en este caso, hermanos, el Señor confunde al enemigo. Cuando todos, y vamos a mirar allí unas citas, Isaías 8, del 10 al 13. Si alguien lo puede leer ahí para que entiendan la versión. Tomad consejo. Ajá. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Amén. Hasta el 13. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aleluya. ¿A quién hay que temer, hermanos? A Dios. Solamente a Jehová. Dice aquí, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Estamos escuchando de tantas cosas que están planificándose a través del nuevo orden mundial y por aquí las Naciones Unidas. Hermanos, todo este tipo de complot, no tenemos que estar preocupados por eso, porque ya eso está en la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos viviendo qué días. Se están llevando a cabo. No llamen complot a lo que ellos llaman complot. Esto se llama cumplimiento de la palabra de Dios. Cumplimiento de los planes de Dios. Dice, no se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. ¿Qué es lo que está provocando miedo en este tiempecito? A ver, creo que lo sabemos. ¿Qué está provocando miedo? La pandemia. La pandemia. La pandemia. Pero
La palabra de Dios dice que no le tenemos que tener miedo a nada de estas cosas. Amén. Él está a nuestro lado. Él es nuestro protector. Él es nuestro castillo fuerte. Él es Jehová, nuestro pastor. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a lo que ellos le tienen miedo. Aleluya. Gloria. ¿Lo podemos creer así, hermanos? Aleluya. Confía en el Señor. Amén. Reprenda, porque el miedo, el temor no viene de parte de Dios. ¿Lo sabían? Esto no procede de Dios. No tengan miedo. Ay, ay, ay. Ay, Gilberto cantó ahí y tocó eso y ya no me acerco y fumíguenlo. Y algunos hasta mandan a otros porque no se quieren ni arriesgar a acercarse. No tengan miedo. Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pero a ti no llegarán. Pero a nosotros no llegarán. Mire, sinceramente me da, pues, de alguna manera angustia cuando oigo que algunos se quedan en la casa por temor a esto, por temor al otro. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor del cual hemos hablado? Hablamos, y hermanos, cuando nos subimos aquí al púlpito, todos son valientes. Cuando le estamos hablando al vecino, al primo, al tío, a la mamá, a quien sea, todos somos valientes. Pero tan pronto se acerca por ahí la pelona, nos entra, ay, ay, ay. No tengan miedo, dice el Señor, ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es a quien hay que temer. Hay que tener miedo en su presencia. En la presencia de Dios. Vámonos allí a 50 del 7 al 10. Isaías 50 del 7 al 10. Léalo y yo después lo voy a leer en esta versión. Amén. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Amén. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. Amén. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos junto ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. Ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor. Pongan su confianza en el Señor. Dígalo alto. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Apóyense en su Dios. Amén. Aleluya. Apóyense en
su Dios. Apoyémonos en nuestro Dios. Amén. No es de este tamañito. Ay, vamos allí. Y que lo tienen colgando por aquí y por allá. Algunos lo hacen más grande, pero no tienen vida. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Semejantes a ellos son los que en ellos lo confían. Pero nuestro Dios tiene su trono allá en los cielos. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Confiemos en Él. Él no nos va a abandonar. Joel 2:21. A ver, alguien que lo lea. Tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Alégrate. Alégrate. ¿Por qué? ¿Por qué? Jehová hará grandes cosas. Alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán, los árboles darán su fruto y habrá higos y uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de las plagas de langosta, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza, y ustedes, israelitas, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ese es nuestro Dios. Es un Dios verdadero. Es un Dios de poder. ¿Usted cree en ese Dios? Aleluya. Hermanos, es para vivirlo, no para decirlo. Es para vivirlo, no para decirlo. Usemos la fe, porque sin ella no le podemos agradar a Dios. Amén. Vamos a ser obedientes, porque en la obediencia el Señor está con nosotros. Amén. Cuando Él no está con nosotros, cuando andamos por ahí de traviesitos. Pero si le estamos obedeciendo, Él pelea nuestra batalla. Él no nos va a dejar avergonzados. ¿Qué es para usted ir allá al parque de Chaborún, ponerse a una distancia, lleve su máscara? ¿Ok? Llevemos nuestras máscaras, ponernos a una distancia adecuada el uno del otro y con un cartelito. Cristo viene pronto. Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Cristo te ama. Amén. Lo que usted quiera ponerle por ahí, pero enfocándonos en Cristo. No vaya a poner nada político, por favor. Pero qué bonito. Mire, si este grupo que estamos aquí nos ponemos así en la esquina, del lado de acá donde va a estar la sombrita, con un letrerito, y cada vez que pase un bus por ahí, usted con ánimo, Cristo te ama, ¿cree que puede impactar a los que van pasando por allí? Mire, eso que se dejaron la cama hoy por venir a enseñar un letrerito, eso que usted va a escribir, esa obediencia, el Señor la va a recompensar. Amén. Así que, hermanos, yo creo que no es nada difícil. Yo no creo que los policías van a venir a ametrallarnos. Tal vez se aparecen por allí para protegernos.
¿eh? Pero de alguna manera es de valientes. Amén. Esto es de valientes. Valientes porque yo espero que vas a sacar tiempo, vas a pedir permiso en el trabajo o vas a dejar lo que vas a estar haciendo porque es de valientes. El Señor va a suplir tu necesidad. El Señor va a recuperar esas horas que tal vez la ibas a estar trabajando, pero el mejor pago lo vamos a recibir de allá arriba. Por lo tanto, iglesia, este era el enfoque para este día con esta palabra. Seamos valientes. Estamos en batalla. Si por allá en Irán están muriendo mucha gente y por la China están muriendo mucha gente por la causa de Cristo. Porque no hay quien los pare, hermanos. Porque aman al Señor, porque han reconocido el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros que no estamos sufriendo nada, en agradecimiento a Él. Amén. Lleva esta palabra en tu corazón, en agradecimiento a ti, Señor. En agradecimiento por lo que tú hiciste por mí, Señor. Amén. Lo voy a hacer. Por obedecer tus mandatos, Señor, porque tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Yo soy tu sierva. En obediencia a eso, vayamos a trabajar para la viña del Señor. Amén. Entonces, ¿nos vemos o no nos vemos? Amén. Cuando mira este pasaje, ¿sabe lo que estaba haciendo este ejército? Estaban en ayuno. Es parte de la estrategia. O sea, nos paramos a una distancia adecuada. Nos ponemos la máscara. Llevamos el letrero. Pero durante la semana vamos a ayunar. Para que esto haga efecto. Para que esas luchas que por ahí se están presentando, para que tú decidas hacer otra cosa en vez de hacer lo que al Señor le agrada. Que bueno, no es que lo que estés haciendo está mal, pero yo creo que, hermano, lleva mucho tiempo. Yo creo que esto no lo hemos hecho nunca, a no ser el grupito, que por allá están 3 participantes de lo que fuimos aquel día. La hermana Rufina y sus hijos estuvieron, hasta el suegro, el yerno, hasta el yerno nos acompañó por allá. Fíjense, para que este ayuno saque de nuestras mentes todos esos prejuicios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Un día, hermanos, que sacrifiquemos, unas horitas que sacrifiquemos, el Señor nos va a dar bendición. Y eso muestra la unidad, el compañerismo de Iglesia Nueva Vida. Amén. Yo no sé si es por la máscara que no le veo el entusiasmo, pero aunque sea así, que se le ven los ojos chinitos, como que eso me gusta, pastor. Amén. Voy a cumplir, pastor. Y vamos a testificar porque el Señor va a pelear nuestra batalla. Por lo tanto, hermanos, durante la semana, yo me gusta que hagamos compromisos serios. ¿Quién va a ayunar por esto el día de mañana? ¿Hay alguno? El martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Algunos tal vez no alzaron la mano, es que van a ayunar todos los días. Escoja un día, escoja unas horas, las que usted pueda, como usted pueda, hermanos, y dedíquelo al Señor. Y dedíquelo pensando de que es algo que al Señor le agrada. Como ya hizo Jonatán.
Eso quiere decir, el segundo plan, eso quiere decir que si lo hacen, ¿qué? Es que el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros, hermanos. Amén. El Señor está con nosotros. Pero el ayuno es parte de las estrategias del creyente para obtener victoria. Amén. Aleluya. Cierren sus ojos. Oh Dios bueno, Dios querido, Dios de Jonatán y Dios de nosotros. El mismo Dios que actuó allí ayudando a Jonatán es el Dios que está con nosotros. Amén. Estamos librando una batalla tal vez diferente en el aspecto físico y en el aspecto espiritual, pero tú eres el mismo, Señor. Y de la misma manera que estuviste con Jonatán y a su ayudante, estás aquí con nosotros. De la misma manera, Señor, que estuviste con Gedeón y aquellos 300, estás con nosotros. De la misma manera que estuviste con David cuando confrontó a aquel gigante, estás con nosotros. El mismo que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno de fuego, está con nosotros. El mismo que estuvo con Daniel allí en aquel foso, está con nosotros, cerrando bocas, apagando fuego, neutralizando toda oposición, peleando con nosotros. Ese eres tú, mi Dios. Te adoramos y exaltamos tu nombre precioso. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque anticipadamente puedo ver a un gran número de hermanos llegando a este lugar para poner tu nombre en alto, para darle a conocer a esta comunidad de que Dios reina, de que el Señor viene pronto y está con nosotros, y es necesario que ellos le reciban en sus corazones. A ti toda la gloria y a ti toda la honra, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el compromiso